Un muchacho humilde sorprende al pedir el saldo de una cuenta olvidada dejada por su abuelo. Lo que empieza como motivo de burla pronto se convierte en tensión, cuando el sistema revela secretos que muchos querían enterrados. Documentos secretos, una herencia bloqueada y una red de corrupción salen a la luz. Y es en las manos de este chico donde reposa la llave para un legado. Si esta historia te ha interesado, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La mañana del martes comenzó de forma diferente en la vida de Gabriel. El niño de 11 años se despertó con un nudo en el estómago que no sabía explicar, como si el destino estuviera a punto de mostrarle una cara que aún no conocía. Por la ventana del sencillo apartamento en el barrio de Carabanchel, en Madrid, observaba el cielo grisáceo típico del mes de agosto, mientras su madre, Marina, terminaba de guardar unos documentos en una carpeta de plástico desgastada por el tiempo. Marina tenía 34 años, pero parecía cargar sobre sus espaldas el peso de una vida entera de renuncias. Sus ojos castaños, que un día brillaron con sueños y esperanzas, ahora reflejaban solo cansancio y determinación. Trabajaba como auxiliar de limpieza en 3 casas diferentes. Se despertaba antes de que saliera el sol y volvía a casa cuando la luna ya reinaba en el cielo. Pero esa mañana había pedido el día libre en todos sus empleos. Lo que necesitaba hacer era demasiado importante para ser pospuesto. «Gabriel, ¿estás listo, hijo mío?» Su voz sonaba firme, pero él pudo percibir un temblor sutil, como si Marina estuviera reuniendo todo el coraje que tenía para enfrentar algo más grande que ambos. El chico llevaba el único pantalón de vestir que poseía, un poco corto de piernas porque había crecido rápido en el último año, y una camisa blanca que su madre había planchado con tanto esmero que parecía nueva, aunque ya había visto días mejores. Él asintió cogiendo la mochila del colegio que llevaba, a pesar de no ser día de clase. Dentro, además de los cuadernos, había una pequeña caja de metal que había pertenecido a su abuelo Antonio, un hombre al que Gabriel apenas tuvo tiempo de conocer, pero cuyas historias resonaban como leyendas en la memoria de la familia. El profesor Antonio había sido un hombre de principios inquebrantables. Enseñaba economía en la Universidad Complutense de Madrid y era conocido no solo por el profundo conocimiento que tenía de la materia, sino por el coraje de cuestionar lo que consideraba injusto. Marina siempre le contaba a su hijo que el abuelo era el tipo de persona que no apartaba la mirada ante la injusticia, incluso cuando eso le costaba caro. Y le costó. En los últimos años de su vida, el profesor se había involucrado en denuncias contra prácticas financieras sospechosas de un poderoso grupo empresarial, y eso le granjeó enemigos que jamás habría imaginado tener. Cuando el profesor partió de esta vida, hacía 3 años, dejó atrás no solo añoranza, sino también misterios. Marina recordaba el día del entierro, cuando un abogado anciano de apellido Valdés apareció en su casa con una carta sellada e instrucciones precisas. Cuando Gabriel cumpliera 11 años, debería ir al Banco Continental en el centro de Madrid y solicitar acceso a una cuenta que estaba a su nombre. No se dijo nada más, ninguna explicación adicional, solo la certeza de que había algo esperándolos, algo que el profesor Antonio había planeado con cuidado. Y allí estaban, en esa fría mañana de agosto, listos para descubrir lo que el destino y el abuelo les habían reservado. El trayecto hasta el centro de la ciudad fue largo y silencioso. Madre e hijo cogieron 2 autobuses abarrotados, donde se apretujaron entre trabajadores apresurados y estudiantes somnolientos. Gabriel observaba por la ventana la ciudad, que se movía frenéticamente, cada persona atrapada en su propia carrera contra el tiempo, sin imaginar las historias que llevaban consigo. Pensaba en su abuelo, intentando reconstruir en su memoria el rostro del hombre que había visto solo unas pocas veces cuando era muy pequeño. Recordaba el olor a café y a libros viejos que siempre acompañaba al profesor Antonio, la voz grave y tranquila, las gafas de montura dorada
que llevaba colgadas del cuello con una fina cadenita. Marina, por su parte, libraba una batalla interna. Una parte de ella estaba esperanzada, creyendo que quizás su padre le hubiera dejado algún recurso que pudiera ayudarla a darle una vida mejor a su hijo. Pero otra parte, la más racional, se preparaba para la decepción. Al fin y al cabo, el profesor Antonio siempre había vivido de forma modesta, con su sueldo de profesor, y nada más. ¿Qué podría haber en una cuenta bancaria que justificara todo aquel misterio? Cuando bajaron del segundo autobús en la Plaza de España, el contraste entre el mundo del que venían y el mundo al que se dirigían se hizo dolorosamente evidente. El Banco Continental se erigía imponente en la Gran Vía, un edificio de cristal y mármol que parecía gritar opulencia y poder. La fachada de espejo reflejaba el cielo nublado, creando la ilusión de que el edificio tocaba las nubes. Personas bien vestidas entraban y salían constantemente, todas con esa prisa característica de quien tiene mucho dinero y poco tiempo. Gabriel agarró la mano de su madre con más fuerza cuando cruzaron las puertas giratorias. El interior del banco era aún más intimidante que el exterior. El suelo de mármol pulido reflejaba las luces de las lámparas de cristal que colgaban del techo alto. Había sillones de cuero, plantas ornamentales impecables y, al fondo, un extenso mostrador donde los empleados atendían a los clientes con sonrisas profesionales y discretas. Fue imposible no notar las miradas. En cuanto entraron, Gabriel sintió el peso de los juicios silenciosos. Los guardias de seguridad lo siguieron con la mirada. Los clientes desviaban la vista con una mezcla de indiferencia e incomodidad, y los empleados del mostrador intercambiaban susurros mientras los observaban. La apariencia sencilla de Marina y Gabriel, sus ropas humildes y la postura de quien no pertenecía a ese ambiente, los marcaban como intrusos en aquel templo del dinero. Marina respiró hondo, levantó la barbilla y caminó con dignidad hasta el mostrador más cercano. Una empleada rubia de uniforme impecable y maquillaje perfecto levantó la mirada con una expresión que mezclaba tedio y desdén. «Buenos días. ¿Puedo ayudarla?» La voz era fría, extremadamente profesional, pero conllevaba un subtexto claro. «Usted no debería estar aquí». «Buenos días». La voz de Marina salió más firme de lo que esperaba. «Mi hijo necesita consultar el saldo de una cuenta que está a su nombre». La empleada arqueó una ceja perfectamente dibujada. «¿Una cuenta? ¿A nombre de un niño?» Gabriel dio un paso al frente, sorprendiéndose a sí mismo, con el coraje que encontró en algún lugar de su pecho. «No es una cuenta común, es una cuenta que dejó mi abuelo, el profesor Antonio Ferrer y Silva. Era economista y profesor de la UCM». Al mencionar el nombre completo de su abuelo, algo cambió en el ambiente. La empleada, que hasta entonces apenas disimulaba su desinterés, parpadeó varias veces y su rostro perdió un poco de color. Intercambió una mirada rápida con un colega en el mostrador de al lado, un hombre de mediana edad que también pareció reconocer el nombre. «Esperen un momento, por favor». La frialdad en su voz había sido reemplazada por algo cercano a la cautela. Cogió el teléfono interno e hizo una breve llamada, hablando en voz demasiado baja para que pudieran oírla. Marina y Gabriel fueron conducidos a una sala de espera. No era una sala común para clientes, sino un ambiente claramente destinado a situaciones especiales. Había solo 4 sillas, una mesa de centro con revistas de economía y negocios, y un cuadro abstracto en la pared que no transmitía absolutamente nada más que pretensión. La puerta se cerró tras ellos con un suave clic, dejando a madre e hijo solos con sus expectativas y ansiedades. «Mamá, ¿qué está pasando?», susurró Gabriel, su voz cargada de una mezcla de miedo y emoción. Marina tomó la mano de su hijo y la apretó ligeramente. «No lo sé, mi amor, pero tu abuelo era un hombre muy sabio. No haría algo así sin un motivo importante». Al otro lado de la puerta, en el corazón del banco, comenzaba a producirse un movimiento discreto pero intenso. La empleada del mostrador, cuyo nombre era Patricia, estaba reunida con el director de la sucursal, Enrique Torres, un hombre de 52 años con el pelo
canoso perfectamente peinado y un traje que costaba más de lo que Marina ganaba en 6 meses de trabajo. Señor Torres, el sistema ha detectado una cuenta de clase especial. Lleva años bloqueada y está vinculada al nombre de ese niño. El apellido es Ferrer, Antonio Ferrer y Silva. Enrique sintió un nudo en el estómago al oír ese nombre. Llevaba 25 años en el banco y conocía bien la historia del profesor Antonio. La conocía quizás mejor de lo que le gustaría. El profesor había sido cliente del Continental durante décadas, pero en los últimos años de su vida se convirtió en una especie de enemigo silencioso de la institución. Había cuestionado transacciones, solicitado auditorías e incluso había llegado a mencionar irregularidades que involucraban a personas importantes. Y entonces, de repente, el profesor había cesado sus actividades públicas y se había retirado. Unos meses después, la noticia de que ya no estaba entre ellos llegó al banco de forma discreta, casi como un alivio para algunos, pero ahora, 3 años después, ese nombre volvía, y traía consigo a un niño. Enrique cogió el teléfono. Necesitaba hacer una llamada, pero dudó. Miró a Patricia y ordenó: «Manténlos en la sala, de espera. No dejes que nadie hable con ellos hasta que yo vuelva. Y no comentes esto con nadie más. ¿Entendido?». Patricia asintió y salió rápidamente. Enrique cerró la puerta de su despacho, corrió las cortinas y marcó un número que no figuraba en su agenda oficial. Al otro lado de la línea, una voz grave respondió al segundo tono. «Está aquí, el nieto del profesor. ¿Esperabas esto?». La voz del otro lado hizo una pausa. «Sí, manténlos ahí. Voy a enviar a alguien. Y Enrique, no permitas que accedan a nada hasta que estemos seguros de cómo proceder. Hay intereses en juego». Enrique colgó y sintió un sudor frío recorrerle la nuca. Sabía que al atender a esa familia estaría abriendo una puerta que debería haber permanecido cerrada. Pero no había elección. El niño tenía derechos legales y una cuenta a su nombre no podía ser simplemente ignorada. Sin embargo, lo que esa cuenta contenía era la verdadera cuestión. ¿Y si era algo que el profesor Antonio había guardado? ¿Y si eran documentos, pruebas, grabaciones? Mientras Enrique lidiaba con sus propias preocupaciones, en otra planta del mismo edificio, un joven de 23 años llamado Lucas Méndez observaba todo a través de una ventana de cristal. Lucas era becario en el departamento de archivos. Había sido contratado hacía solo 2 meses, lleno de ideales y con el deseo genuino de construir una carrera honesta en el sistema financiero. Estaba organizando documentos antiguos cuando escuchó la conversación de 2 empleados mayores en el pasillo. «¿Lo has visto? El nombre del profesor Antonio ha aparecido en el sistema». «¿Ese profesor? ¿El que denunció la trama hace años?». «El mismo. Parece que su nieto está aquí». Lucas sintió un escalofrío. Conocía la historia del profesor Antonio, no personalmente, sino a través de artículos y reportajes antiguos que había leído durante la carrera de economía. El profesor era considerado un héroe académico, alguien que se había posicionado contra prácticas financieras cuestionables en un tiempo en que eso podía costar muy caro. Había rumores de que había reunido pruebas contra una trama de blanqueo de capitales que involucraba a grandes empresarios e incluso a miembros del sistema bancario. Pero las pruebas nunca aparecieron y el caso murió junto con el profesor. ¿Y si las pruebas estuvieran aquí, en este banco, esperando a ser descubiertas? Lucas tomó una decisión impulsiva. Volvió a su ordenador y comenzó a buscar en los archivos digitales cualquier cosa relacionada con el nombre Antonio Ferrer y Silva. El sistema era antiguo y complejo, pero había aprendido a navegar por él en las últimas semanas. Le llevó unos minutos, pero finalmente lo encontró. Una cuenta de clase especial bloqueada desde la fecha del fallecimiento del profesor, con acceso restringido a un único titular. Y el titular era un niño. Gabriel Ferrer Silva, nacido en 2014. Lucas anotó el número de la cuenta y siguió buscando. Había algo más.
Un registro de una caja de seguridad. Una caja de seguridad física, ubicada en el sótano del banco, sector de máxima seguridad. Y el acceso a esa caja tenía una condición específica. Solo podría abrirse cuando el titular cumpliera 11 años y presentara documentación específica. El joven becario sintió que se había topado con algo mucho más grande que un simple caso de herencia. Necesitaba decidir qué hacer con esa información. ¿Debía simplemente fingir que no había visto nada y seguir con su trabajo rutinario? ¿O debía intentar ayudar a ese niño y a su madre, aunque eso pudiera costarle su carrera antes incluso de que comenzara? En la sala de espera, Gabriel comenzaba a inquietarse. Ya había pasado casi una hora desde que los habían dejado allí. Marina intentaba mantener la calma, hojeando distraídamente las revistas, pero el nerviosismo era visible en la forma en que sus manos temblaban ligeramente. La puerta finalmente se abrió y Enrique Torres entró con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Buenos días, siento la espera. Mi nombre es Enrique Torres, soy el director de esta sucursal. Les pido disculpas por las molestias, pero necesitamos verificar algunos procedimientos internos antes de proseguir». Marina se levantó, manteniendo su postura digna. «No hay problema, estamos dispuestos a esperar el tiempo necesario, pero me gustaría entender qué está pasando. Mi hijo tiene documentos que demuestran que hay una cuenta a su nombre, dejada por su abuelo. Solo queremos saber de qué se trata». Enrique asintió, pero su mirada estaba fija en Gabriel. El niño, a pesar de su corta edad, tenía en los ojos la misma intensidad que él recordaba haber visto en el profesor Antonio. Era como si el viejo profesor estuviera allí, mirando a través de su nieto, recordándole al director cosas que era mejor olvidar. «Entiendo perfectamente. Solo necesitamos confirmar algunos detalles y preparar la documentación adecuada. El señor, quiero decir, el joven Gabriel, ¿tiene sus documentos personales?». Marina abrió la carpeta de plástico y sacó un certificado de nacimiento, un DNI y un documento notarial que había sido dejado por el abogado Valdés 3 años antes. Enrique cogió los papeles con manos que intentaban no temblar y examinó cada uno con una atención exagerada, como si buscara algún fallo, algún motivo para denegar el acceso. Pero todo estaba en orden, perfectamente en orden, como si el profesor Antonio hubiera previsto cada obstáculo posible y preparado cada detalle con precisión quirúrgica. «Está todo correcto, pero voy a necesitar unos minutos más para preparar el acceso al sistema. Por favor, aguarden aquí. ¿Les puedo ofrecer un café o agua mientras esperan?». Marina rehusó educadamente y Enrique salió de la sala, cerrando la puerta tras de sí. En el pasillo se apoyó en la pared por un momento, intentando controlar la respiración. Aquello se le estaba yendo de las manos. Cogió el teléfono de nuevo e hizo otra llamada, esta vez más desesperada. «Lo tienen todo, documentación completa. No puedo negarles el acceso, ¿qué hago?». La voz del otro lado respondió con una frialdad calculada. «Dales acceso a la cuenta corriente. Muéstrales el saldo, pero no menciones la caja de seguridad. Todavía no. Necesito tiempo para preparar las cosas». «Pero tiene derecho a la caja, está en la documentación». Encuentra una excusa, problemas técnicos, mantenimiento, cualquier cosa. «Solo necesito 24 horas». Enrique colgó, sintiendo que estaba siendo arrastrado hacia algo que podría destruir no solo su carrera, sino su vida. Siempre había sabido que trabajar en ese banco significaba hacer la vista gorda con ciertas cosas, pero nunca imaginó que sería puesto en una posición tan directa de obstruir la justicia. Mientras tanto, en el sótano del banco, una vigilante de seguridad llamada Celia, una mujer de 60 años que trabajaba allí desde hacía más de 30, estaba haciendo su ronda por los pasillos que llevaban a las cajas de seguridad. Había escuchado el nombre del profesor Antonio ser mencionado en la radio de comunicación interna y sintió una opresión en el corazón. Había conocido al profesor personalmente, en los tiempos en que todavía frecuentaba el banco con regularidad. Era uno de los pocos clientes que la trataba con genuino respeto, que le preguntaba por su familia, que se acordaba de su nombre.
Celia recordaba el día en que el profesor la había buscado meses antes de fallecer. Estaba diferente, más delgado, con una mirada cansada pero decidida. Le había pedido un favor. Si algún día un niño aparecía allí, buscando una caja de seguridad a su nombre, ella debía garantizar que el chico tuviera acceso, pasara lo que pasara. En ese momento Celia no lo entendió completamente, pero se lo prometió. Y ella era mujer de palabra. Ahora, al oír que el nieto del profesor estaba allí, sabía que había llegado la hora de cumplir esa promesa. De vuelta en la planta principal, Gabriel observaba a su madre con preocupación. Marina intentaba mantener la compostura, pero él percibía el cansancio en sus ojos, la tensión en sus hombros. Quería decir algo que la hiciera sentir mejor, pero no encontraba las palabras adecuadas. «Mamá, no tenemos que hacer esto si no quieres. Podemos irnos». Marina miró a su hijo y sonrió, una sonrisa triste pero llena de amor. «No, hijo mío, hemos venido hasta aquí. Tu abuelo quiso que estuvieras aquí hoy. Debe haber un motivo importante. Vamos a descubrirlo juntos, ¿de acuerdo?» Gabriel asintió y volvió a mirar hacia la puerta, esperando que se abriera y revelara finalmente lo que el destino y su abuelo Antonio le habían preparado. Aún no lo sabía, pero ese día cambiaría no solo su vida, sino la de muchas otras personas. Porque algunos secretos, cuando finalmente salen a la luz, tienen el poder de transformarlo todo. La puerta de la sala de espera finalmente se abrió de nuevo, y esta vez no era solo Enrique quien entraba. Lo acompañaba una mujer de aproximadamente 40 años, vistiendo un impecable traje de chaqueta gris y llevando un maletín de cuero que parecía pesar más por lo que representaba que por lo que contenía. Su pelo negro estaba recogido en un moño riguroso y sus ojos azules analizaban a Marina y a Gabriel con la precisión de quien estaba acostumbrada a evaluar personas y situaciones en segundos. «Buenos días. Mi nombre es Verónica Almeida. Soy del área jurídica del Banco Continental. El señor Torres me ha informado sobre la situación y he venido personalmente para garantizar que todo se haga dentro de los procedimientos legales adecuados». Marina sintió inmediatamente que algo no estaba bien. La presencia de una abogada para un simple acceso a una cuenta bancaria parecía desproporcionada, pero mantuvo una postura firme y respondió con educación. «Buenos días, doctora. No veo motivo para complicaciones. Mi hijo tiene toda la documentación necesaria». Verónica sonrió, pero era una sonrisa calculada, sin calidez. «Ciertamente. Solo necesitamos verificar algunos detalles técnicos. Las cuentas especiales, como la que el señor profesor Antonio dejó, requieren protocolos específicos de acceso. Es por el bien de todos, incluido el del joven Gabriel. Queremos garantizar que sus derechos sean plenamente respetados». Las palabras sonaban razonables, pero el tono conllevaba algo que Marina no conseguía identificar completamente. Era como si cada frase tuviera un segundo significado oculto, una capa de intenciones no dichas. Gabriel, por su parte, observaba a la abogada con atención. Incluso a sus 11 años tenía esa intuición que algunos niños desarrollan cuando crecen, observando el mundo con más atención de la que deberían. Y su intuición le decía que esa mujer no estaba allí para ayudarlos. Enrique carraspeó, incómodo. «Bueno, si me acompañan a mi despacho, podemos verificar el saldo de la cuenta y discutir los próximos pasos». Siguieron por el pasillo, y Gabriel notó cómo todos dejaban lo que estaban haciendo para observarlos pasar. Los empleados fingían estar ocupados con papeles, mientras sus ojos seguían al pequeño grupo. Era como si todos supieran algo que madre e hijo desconocían, como si estuvieran asistiendo a una obra de teatro cuyo desenlace ya conocían. El despacho de Enrique era grande y estaba decorado con un buen gusto conservador. Había una mesa de caoba, estanterías repletas de libros que parecían no haber sido abiertos nunca, y cuadros en la pared mostrando premios y certificados. Indicó 2 sillas frente a la mesa y se sentó, con Verónica posicionándose estratégicamente a su lado, como una pieza de ajedrez lista para el movimiento correcto. Enrique tecleó algo en el ordenador,
su expresión volviéndose cada vez más tensa a medida que los datos aparecían en la pantalla. Se aclaró la garganta de nuevo, un tic nervioso que parecía intensificarse a cada minuto. Bien, señor Gabriel, la cuenta existe y está activa. Su abuelo, el profesor Antonio, hizo depósitos regulares a lo largo de los años y también transfirió cantidades significativas poco antes de dejarnos. ¿Cuánto? La pregunta de Gabriel salió directa, sin rodeos, sorprendiendo a los adultos presentes. Enrique miró a Verónica, que asintió casi imperceptiblemente. El saldo actual, considerando rendimientos y correcciones, es de aproximadamente 2.800.000 euros. El silencio que siguió fue absoluto. Marina sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. 2.800.000 euros. Era una cantidad que ni siquiera podía imaginar, una suma que podría cambiar completamente sus vidas, o complicarlas de formas que aún no podía prever. Gabriel, por otro lado, permaneció sorprendentemente tranquilo. ¿Cómo consiguió mi abuelo juntar tanto dinero? Solo era profesor. Enrique consultó la pantalla de nuevo. Según los registros, además de su salario como profesor, su abuelo hacía consultorías económicas para algunas empresas e invertía con mucha inteligencia. Era un hombre extremadamente cuidadoso con el dinero. Pero hay algo más. Verónica interrumpió rápidamente. Lo que el señor Torres quiere decir es que existen algunas cuestiones legales que deben resolverse antes de que la cantidad pueda ser liberada. Una suma de esta magnitud, dejada a un menor de edad, requiere aprobación judicial, nombramiento de un tutor financiero y una serie de otros procedimientos. Marina sintió que la rabia comenzaba a hervir dentro de ella. Procedimientos. Siempre era eso. Procedimientos que servían para retrasar, para complicar, para mantener a la gente sencilla alejada de lo que era legítimamente suyo. Mi padre dejó esto para mi hijo. Tenemos toda la documentación. ¿Qué más necesitan? Verónica mantuvo el tono profesional, pero había un brillo en sus ojos que revelaba satisfacción por tener el control de la situación. Señora Marina, entiendo su frustración, pero son las leyes que protegen los intereses del menor. No podemos simplemente entregar una fortuna a un niño de 11 años. Sería irresponsable. Yo soy su madre. Soy yo quien debería decidir qué es lo mejor para mi hijo. Naturalmente. Y es exactamente por eso que necesitamos iniciar el proceso legal adecuado. Mientras tanto, la cuenta permanecerá bloqueada. Gabriel, que había permanecido callado durante la discusión, finalmente habló, y su voz tenía una firmeza que sorprendió a todos en la sala. ¿Y la caja de seguridad? El silencio volvió, pero esta vez era diferente. Era un silencio cargado de tensión, como si Gabriel hubiera tocado algo que debía permanecer oculto. ¿Qué caja de seguridad?, preguntó Verónica, pero su tono indicaba que sabía exactamente de lo que el niño estaba hablando. Gabriel abrió la mochila y sacó la pequeña caja de metal que había pertenecido a su abuelo. De dentro sacó una llave dorada, pequeña pero elaborada con grabados intrincados. En la documentación que el abogado nos dio, está escrito que hay una caja de seguridad registrada en este banco, a nombre de mi abuelo, y que el acceso a ella debe ser liberado cuando yo cumpliera 11 años. Cumplí 11 años hace 2 semanas. Enrique palideció. Verónica, sin embargo, se recuperó rápidamente de la sorpresa. Bueno, las cajas de seguridad son otra cuestión completamente diferente. Necesitamos verificar si realmente existe tal caja, si la documentación está en orden, si... La documentación está en orden. La voz que interrumpió a Verónica vino de la puerta del despacho, por donde un hombre anciano, delgado y con gafas, de montura fina acababa de entrar sin ser anunciado. Su traje era antiguo pero bien conservado, y llevaba un maletín de cuero raído que parecía haber atravesado décadas. Buenos días. Mi nombre es Valdés Gómez, abogado del profesor Antonio Ferrer y Silva. Creo que me estaban esperando. Enrique se levantó claramente incómodo. Doctor Valdés, no sabíamos que vendría hoy. ¿No? Qué extraño.
Envié una carta certificada hace 3 semanas informando que estaría presente en la fecha del 11º cumpleaños de Gabriel. La carta fue recibida y firmada por esta sucursal. Marina reconoció al abogado. Era él quien había aparecido el lunes día del entierro de su suegro con las instrucciones misteriosas. En ese momento, le pareció un tanto excéntrico, pero ahora se daba cuenta de que había algo calculado en cada una de sus acciones. El profesor Antonio había elegido bien a su representante legal. El doctor Valdés abrió su maletín y comenzó a sacar documentos. Tengo aquí el poder que el profesor Antonio me otorgó en vida. Tengo el testamento registrado ante notario. Tengo las instrucciones específicas sobre la caja de seguridad y su contenido, y tengo también una orden judicial, obtenida hace 6 meses, que determina que el Banco Continental debe permitir el acceso de Gabriel Ferrer Silva a la caja de seguridad especial número 342, ubicada en el sótano de esta institución, el día de su 11º cumpleaños o después de esta fecha. Verónica cogió los documentos y los examinó con atención, buscando alguna brecha, algún fallo, pero no había nada. Cada papel era perfecto, cada sello en su lugar, cada firma autenticada y reconocida. El profesor Antonio lo había preparado todo con años de antelación, como si supiera exactamente qué obstáculos se pondrían en el camino de su nieto. Los documentos están en orden, admitió Verónica, pero su tono dejaba claro que no estaba contenta con ello. Sin embargo, el horario de acceso a las cajas de seguridad ya ha terminado por hoy. Tendrán que volver mañana. El doctor Valdés sonrió. He consultado el reglamento interno del banco. El acceso a las cajas puede realizarse en horario extendido mediante solicitud judicial. Y tengo exactamente eso aquí. Puso otro documento sobre la mesa. Acceso inmediato, sin posibilidad de aplazamiento, bajo pena de multa diaria por valor de 50.000 euros. Enrique miró a Verónica, quien a su vez sacó el móvil y se apartó para hacer una llamada. Gabriel observaba todo con creciente atención, dándose cuenta de que había mucho más en juego que simplemente abrir una caja de seguridad. Había una batalla en curso, una batalla silenciosa donde cada palabra y cada documento eran armas. Marina tomó la mano de su hijo y susurró: «Tu abuelo debe haber previsto todo esto». Verónica regresó, y su expresión era la de quien había perdido una batalla, pero aún planeaba ganar la guerra. «Muy bien, procederemos con el acceso a la caja, pero necesitaré acompañarlos, así como un representante de la seguridad del banco, para garantizar que todo quede documentado adecuadamente». El doctor Valdés asintió. Naturalmente, la transparencia siempre es bienvenida. El grupo descendió por los ascensores hasta el sótano del banco. El ambiente allí era completamente diferente del lujo ostentoso de las plantas superiores. Los pasillos eran estrechos, iluminados por lámparas fluorescentes que zumbaban suavemente. Las paredes eran de hormigón pintado de gris y había puertas de metal reforzado a intervalos regulares, cada una con sistemas de seguridad visibles. Celia, la vigilante veterana, esperaba en la entrada del sector de cajas de seguridad. Cuando vio a Gabriel, sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó disimular. «Buenos días. Yo era amiga de tu abuelo, era un gran hombre». Gabriel sonrió tímidamente. «Gracias». Celia miró a Enrique y a Verónica. «He venido a preparar el acceso a la caja 342 según se ha solicitado. Pasaron por otras 2 puertas de seguridad, cada una requiriendo códigos diferentes y verificaciones biométricas. Finalmente, llegaron a una sala grande, con paredes enteras cubiertas por pequeñas puertas de metal, cada una con un número. Celia caminó hasta el fondo de la sala y se detuvo ante una puerta más grande que las demás, en una posición aislada. «Esta es una caja especial. Solo hay 3 de estas en el banco, reservadas para clientes con necesidades específicas de seguridad». Insertó una llave maestra y luego se giró hacia Gabriel. «Ahora necesito tu llave». Gabriel sacó la llave dorada del bolsillo y se la entregó a Celia. Ella la insertó en la segunda cerradura y la giró,
Se oyó un profundo clic mecánico, y entonces la puerta se abrió lentamente, revelando un compartimento del tamaño de un pequeño armario. Dentro había una caja de metal gris, simple pero robusta. Celia la retiró cuidadosamente y la colocó sobre una mesa en el centro de la sala. «Tómense su tiempo, estaré fuera por si me necesitan». Cuando la puerta se cerró detrás de Celia, Gabriel miró a su madre, quien asintió alentadoramente. Se acercó a la caja y notó que había un sobre pegado en la tapa, con su nombre escrito a mano con la caligrafía de su abuelo. Con dedos temblorosos, abrió el sobre y comenzó a leer. Su voz vaciló al principio, pero ganó fuerza a medida que leía. «Mi querido Gabriel, si estás leyendo esto, significa que te has convertido en un joven. 11 años es una edad importante, una edad en la que empezamos a entender que el mundo no es tan simple como parece. Probablemente estés confundido, quizás incluso asustado. Pero quiero que sepas que todo lo que hice fue pensando en ti y en tu futuro». Marina sentía las lágrimas correr por su rostro. Era como escuchar la voz de su padre de nuevo, aunque fuera a través de las palabras leídas por su nieto. «Dentro de esta caja encontrarás cosas que pueden parecer extrañas ahora, pero que tendrán sentido con el tiempo. Encontrarás también la verdad sobre quién fui y lo que defendí. La verdad no, siempre es fácil, nieto mío, pero siempre es necesaria. Hay personas que no quieren que esta verdad salga a la luz, personas poderosas que se han beneficiado del silencio. Pero confío en que tú, con la ayuda de tu madre y de las personas buenas que aún existen en el mundo, sabrás qué hacer». Gabriel hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. «No dejes que el dinero cambie quién eres. Es solo una herramienta, un medio para hacer el bien o el mal. La elección es tuya. Y recuerda, la mayor herencia que puedo dejarte no son los valores en la cuenta, sino los valores en el alma. Sé siempre honesto, siempre justo, siempre valiente. Y cuando tengas dudas, pregúntate qué haría tu viejo abuelo». La carta terminaba allí, firmada simplemente con «Tu abuelo que te quiere, Antonio». Hubo un momento de silencio respetuoso. Entonces, con cuidado, Gabriel abrió la caja. Dentro había varios objetos organizados meticulosamente. En la parte superior, un pendrive en una caja de plástico transparente, con una etiqueta escrita «Ver primero». Debajo, carpetas organizadas con documentos, copias de contratos, transacciones bancarias destacadas, nombres subrayados. Y en el fondo, otro sobre, más grueso, sellado con cera. El doctor Valdés se acercó. «Con tu permiso, Gabriel, debo informarte de que tu abuelo me instruyó sobre el contenido de esta caja. El pendrive contiene un vídeo grabado por él meses antes de fallecer. Le gustaría que lo vieras ahora, con tu madre al lado». Verónica dio un paso al frente. «Creo que el contenido de esta caja debería ser analizado primero por profesionales legales. Podría haber implicaciones». El doctor Valdés la interrumpió con una firmeza inesperada. «Doctora Verónica, con todo el respeto, pero estas son las voluntades expresas de un hombre que preparó todo esto con años de antelación y dentro de la más estricta legalidad. El niño tiene derecho a ver lo que su abuelo le dejó. Cualquier intento de impedirlo sería considerado obstrucción a la justicia». Enrique sudaba visiblemente. «Quizás deberíamos simplemente darles privacidad». «No», fue categórica Verónica. «Como representante legal del banco, tengo derecho a supervisar cualquier procedimiento que ocurra en estas dependencias, especialmente considerando la naturaleza sensible de esta situación». El doctor Valdés asintió. «Muy bien, entonces veámoslo todos juntos». Cogió el pendrive y buscó un ordenador en la sala. Había uno, antiguo pero funcional, en un rincón. Tardó unos minutos en configurarlo y conectar el dispositivo. Finalmente, la pantalla parpadeó y apareció la imagen del profesor Antonio. Estaba sentado en una silla sencilla, con una pared blanca de fondo. Sus gafas estaban en su lugar habitual, colgadas del cuello con una cadenita, y llevaba una camisa de botones azul claro. Parecía cansado, pero sus ojos mantenían esa intensidad que todos los que lo conocieron recordaban.
Hola, Gabriel. La voz era clara, fuerte, llena de vida a pesar de lo que la imagen revelaba sobre su condición física. No sé qué edad tienes ahora al ver esto, pero espero que seas lo suficientemente mayor para entender lo que voy a decir. Mi nombre es Antonio Ferrer y Silva, tu abuelo, y este es mi testimonio. Marina agarró la mano de Gabriel con fuerza. Durante años, trabajé como profesor de economía y consultor financiero. Tuve el privilegio de ver desde dentro cómo se mueve el dinero en nuestra sociedad, cómo se hacen las fortunas y cómo, muchas veces, se construyen sobre mentiras e injusticias. Durante mucho tiempo, cerré los ojos a ciertas prácticas, no por estar de acuerdo con ellas, sino por miedo. Miedo a perder mi trabajo, mi sustento, mi reputación. El profesor hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Pero hay un momento en la vida en que nos damos cuenta de que el silencio también es una elección, y las elecciones tienen consecuencias. Hace aproximadamente 5 años, descubrí una elaborada trama de blanqueo de capitales que involucraba a varias empresas fantasma, transacciones internacionales fraudulentas y la complicidad de personas en posiciones de poder en el sistema financiero. No voy a nombrar a todos ahora, pues los documentos que he dejado contienen evidencias mucho más sólidas que las palabras. Enrique estaba pálido. Verónica, por su parte, mantenía una expresión neutra, pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre el maletín de cuero. Intenté denunciarlo a través de los canales apropiados. Presenté pruebas a las autoridades, pero las personas involucradas tienen una influencia que va más allá de lo que imaginaba. Mis denuncias fueron archivadas, mis contactos empezaron a evitarme, recibí amenazas veladas. Fue entonces cuando me di cuenta de que si quería hacer algo de verdad, tendría que ser más inteligente. La imagen del profesor se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces empecé a guardar copias de todo. Cada documento, cada transacción sospechosa, cada comunicación comprometedora. Y planeé dejarte esto a ti, Gabriel, no como una carga, sino como una elección. Puedes decidir qué hacer con esta información. Puedes entregarla a las autoridades y confiar en que esta vez será diferente. Puedes hacerla pública y dejar que la sociedad juzgue. O puedes simplemente guardarla y vivir tu vida en paz. No te juzgaré por ninguna elección que hagas. Gabriel sentía el peso de esas palabras. Con solo 11 años, se le presentaba una responsabilidad que muchos adultos rechazarían. Pero quiero que sepas una cosa, nieto mío. El dinero que te he dejado no proviene de esa trama. Cada céntimo fue ganado honestamente, a través de mi trabajo como profesor y consultor. Verifiqué y reverifiqué cada cuenta, cada inversión. Tu herencia está limpia. Es el fruto de mi sudor, de mi dedicación, de mi trabajo honesto. Y es tuya por derecho. El profesor sonrió por primera vez en el vídeo. Úsala con sabiduría. Úsala para el bien. Y recuerda siempre, la riqueza sin integridad es solo una bonita ilusión que se desmorona en la primera tormenta. Te quiero, Gabriel, y donde quiera que esté ahora, estaré orgulloso del hombre en que te convertirás. La pantalla se oscureció y el silencio en la sala era casi palpable. Gabriel tenía lágrimas corriendo por su rostro, pero no las secaba. Miraba la pantalla oscura como si aún pudiera ver a su abuelo allí, como si pudiera hacerle preguntas y recibir respuestas. Marina atrajo a su hijo en un fuerte abrazo. Estoy tan orgullosa de ti, y tu abuelo también lo está. El doctor Valdés cogió el pendrive y lo guardó cuidadosamente. Hay copias de este vídeo guardadas en 3 notarías diferentes, además de una copia enviada a un periodista de confianza, con instrucciones de publicarla si algo le sucediera a la familia. El profesor Antonio pensó en todo. Verónica se había apartado discretamente durante el vídeo y estaba hablando en voz baja por teléfono. Cuando colgó, se giró hacia el grupo con una expresión que intentaba ser profesional, pero no podía ocultar la tensión. Creo que todos necesitamos reflexionar sobre lo que hemos visto aquí. Este material es extremadamente sensible y puede tener serias implicaciones legales. Sugiero que no se retire nada de esta sala
hasta que podamos tener una orientación jurídica adecuada. El doctor Valdés respondió con calma pero con firmeza. El contenido de esta caja pertenece legalmente a Gabriel Ferrer Silva. Tiene todo el derecho a llevárselo consigo. Cualquier intento de impedirlo sería una confiscación ilegal. No estoy sugiriendo una confiscación, solo cautela. Marina, que había permanecido callada durante toda la discusión, finalmente habló, y su voz tenía una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Mi hijo se va a llevar lo que es suyo, se va a llevar cada documento, cada prueba que su abuelo reunió, y vamos a decidir, juntos, qué hacer con ello. Pero no hoy. Hoy ya ha sido un día demasiado largo. Gabriel asintió, volviendo a colocar todo en la caja con cuidado. Cuando terminó, agarró el asa y la levantó. Era pesada, pero podía cargarla. Mientras se preparaban para salir, Celia entró de nuevo en la sala. ¿Puedo hablar un momento con ustedes en privado? Verónica iba a protestar, pero el doctor Valdés la silenció con una mirada. Celia llevó a Marina y a Gabriel a un rincón de la sala y habló en voz baja, pero con urgencia. El profesor Antonio me pidió que les avisara de algo. Dijo que cuando se abriera la caja, habría reacciones. La gente intentaría impedirlo, intimidar o incluso hacer propuestas. Dijo que no confiaran en nadie del banco, excepto en mí, y dijo que salieran de aquí lo más rápido posible y fueran a un lugar seguro. Marina sintió un escalofrío. ¿Crees que estamos en peligro? Celia dudó. No lo sé, pero el profesor era un hombre cuidadoso. Si consideró necesario darme este recado, debe haber un motivo. Gabriel miró a su madre. Mamá, creo que deberíamos hacerle caso. Marina asintió. De acuerdo, vámonos ahora. Volvieron con el grupo. Doctor Valdés, ¿podemos salir por una salida alternativa? El abogado entendió de inmediato. Sí, creo que sería prudente. Verónica les bloqueó el paso. No pueden simplemente irse así. Hay procedimientos, documentación. ¿Qué firmar? Toda la documentación necesaria ya fue firmada cuando entramos, replicó el doctor Valdés. No hay base legal para retenerlos aquí. Enrique, que había permanecido callado, finalmente habló. Déjalos ir, Verónica. Ya hemos causado suficientes problemas por hoy. Verónica miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Muy bien, pero esto no ha terminado. Todavía hay cuestiones legales que resolver sobre la herencia, sobre las acusaciones implícitas en el material, sobre todo. Celia guió al grupo por un pasillo diferente, usando pasadizos que solo los empleados antiguos conocían. Llegaron a una salida lateral del banco, que daba a una calle menos transitada. Cuídense mucho, y si necesitan algo, mi número está aquí. Le entregó una tarjeta a Marina. Cuando finalmente salieron del banco, la luz del sol que se asomaba entre las nubes pareció más brillante que nunca. Gabriel sostenía la caja con firmeza, consciente de que cargaba algo mucho más grande que él mismo. Marina sacó el teléfono del bolsillo, un aparato simple y antiguo, y marcó el único número que pensó que podría ayudarlos en ese momento. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió, y Marina sintió que las lágrimas volvían a sus ojos al reconocerla. ¿Roberto? Roberto, ¿eres tú de verdad? Necesito tu ayuda. Es sobre Gabriel y sobre tu padre. El hombre al otro lado de la línea guardó silencio por un momento que pareció una eternidad. Finalmente respondió. Marina, gracias a Dios, pensé que este día nunca llegaría. ¿Dónde estáis? Voy a buscaros ahora mismo. Y mientras esperaban en la esquina de esa concurrida calle del centro de Madrid, Gabriel y Marina no sabían que el día que había comenzado con tanta aprensión estaba apenas al principio de revelar todos sus secretos. Roberto llegó 40 minutos después, conduciendo un coche sencillo que ya había visto días mejores. Cuando bajó del vehículo, Marina sintió como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. Estaba diferente, más delgado, con arrugas alrededor de los ojos que no existían cuando desapareció. El pelo tenía hebras grises en las sienes y había una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, pero era él. Era el hombre que había amado, el padre de su hijo,
el hombre que se había marchado sin explicaciones hacía casi una década. Gabriel, que solo tenía 2 años cuando su padre desapareció, no tenía recuerdos conscientes de él. Solo las historias que su madre le contaba, las fotos antiguas que guardaban en un álbum raído y una vaga sensación de ausencia que siempre había flotado sobre su vida como una sombra invisible. Ahora, frente a ese hombre que era a la vez un extraño y una parte esencial de su historia, Gabriel no sabía qué sentir. Roberto se acercó lentamente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera hacer que Marina y Gabriel desaparecieran. «Hola». Su voz era ronca, cargada de emoción. Lo siento por todo». Marina quería estar enfadada, quería gritar, preguntarle dónde había estado todos esos años, por qué había abandonado a su familia sin siquiera una palabra de despedida. Pero al mirarlo, solo vio a un hombre destruido por sus propias elecciones, alguien que claramente cargaba un fardo demasiado pesado. «Hablemos en el coche. No es seguro quedarse aquí». Roberto miró a su alrededor, sus ojos entrenados para identificar amenazas, como alguien que había vivido años mirando por encima del hombro. Entraron en el coche, Gabriel en el asiento trasero, sujetando firmemente la caja de su abuelo. Marina delante, creando una distancia física que reflejaba la emocional. Roberto condujo en silencio durante unos minutos, tomando giros aparentemente aleatorios, comprobando por el retrovisor si los seguían. Marina se percató de los gestos y sintió un escalofrío. «Roberto, ¿qué está pasando? ¿Dónde has estado?» Él suspiró profundamente. «Es una historia larga y complicada, pero merecéis saber la verdad. Solo necesito que me dejéis explicarlo todo antes de juzgarme». «¿Puede ser?» Gabriel habló por primera vez. «Tú eres mi padre». La afirmación era simple, pero cargada de años de preguntas. Roberto miró por el retrovisor, sus ojos encontrándose con los de su hijo. «Sí, lo soy, y sé que no merezco ese título, después de todo, pero lo soy, y siempre te he querido, incluso desde lejos». Llegaron a un pequeño apartamento en un barrio distante, en la zona sur de la ciudad. Era modesto, limpio, pero tenía un aire de temporalidad, como si Roberto estuviera siempre listo para marcharse de nuevo. Había pocas cosas personales, ninguna decoración, solo lo esencial. Las ventanas tenían cortinas gruesas que bloqueaban completamente la vista del exterior. Roberto cerró la puerta con 2 cerrojos y les pidió que se sentaran. Preparó café, una costumbre que Marina recordaba de él, y entonces finalmente comenzó a contar su historia. «Cuando desaparecí hace 9 años, no fue porque quisiera abandonaros. Fue porque descubrí algo que ponía nuestras vidas en peligro. Tu padre, Marina, el profesor Antonio, me había buscado semanas antes. Estaba investigando una trama financiera grande, mucho más grande de lo que imaginaba al principio, y yo en ese entonces trabajaba como auditor interno en una de las empresas involucradas». Marina abrió los ojos de par en par. «¿Lo sabías? ¿Sabías lo que mi padre estaba haciendo?» Roberto asintió. «No solo lo sabía, sino que estaba ayudando. Me mostró las primeras evidencias y me pidió ayuda para conseguir documentos internos de la empresa. Fui ingenuo, Marina. Pensé que podíamos simplemente reunir las pruebas y entregárselas a las autoridades y que todo se resolvería dentro de la ley. Pero el profesor Antonio era más realista. Sabía que las personas involucradas tenían demasiado poder». Gabriel escuchaba atentamente, comenzando a comprender la dimensión de lo que su abuelo había enfrentado. Conseguí algunos documentos importantes, comprobantes de transacciones, correos electrónicos comprometedores, registros de reuniones. Pero me descubrieron. Una noche, volviendo a casa del trabajo, me di cuenta de que me estaban siguiendo. Eran 2 hombres en un coche negro. No eran policías. Eran algo mucho peor. Gente contratada para garantizar que ciertas cosas permanecieran en secreto. Marina se llevó la mano a la boca. «Dios mío». Llamé al profesor Antonio, desesperado. Me dijo que no volviera a casa, que estaríais en peligro si yo aparecía.
Me dijo que tenía un plan, pero que yo necesitaría desaparecer por un tiempo. Confié en él. Era el hombre más sabio que he conocido, así que desaparecí. Cambié de nombre, de apariencia, viví como un fantasma todos estos años. ¿Y ahora? ¿Por qué has vuelto ahora?, preguntó Marina, su voz oscilando entre la rabia y el alivio. Porque el profesor Antonio dejó instrucciones con el abogado, instrucciones que incluían avisarme cuando Gabriel fuera al banco. Sabía que la apertura de la caja de seguridad causaría reacciones y quería que yo estuviera aquí para protegeros. Recibí una llamada del doctor Valdés anoche. Me dijo que era hora de volver, que el plan del profesor finalmente se estaba haciendo realidad. Gabriel miró la caja que sostenía. ¿Entonces mi abuelo lo planeó todo? ¿Sabía que mi padre estaba vivo? Roberto sonrió tristemente. Tu abuelo era un ajedrecista, Gabriel. Siempre pensaba 5, 10 movimientos por delante. No solo sabía que yo estaba vivo, sino que me ayudó económicamente estos años, en secreto, para que pudiera sobrevivir mientras estaba escondido. Cada movimiento suyo tenía un propósito. Marina sintió que las lágrimas corrían. Todos estos años pensando que nos habías abandonado, no os abandoné. Elegí la única forma que vi de manteneros a salvo, y fue la decisión más difícil de mi vida. Roberto extendió la mano para tocar la de Marina, pero ella la retiró. Él lo entendió. No esperaba un perdón inmediato. El teléfono de Roberto sonó, verificó el número y su rostro se puso serio. Es el doctor Valdés. Lo puso en altavoz. Diga. Roberto, ¿estáis a salvo? La voz del abogado sonaba preocupada. Lo estamos. ¿Qué ha pasado? Acabo de recibir una llamada de un contacto en el juzgado. Alguien ha presentado una demanda para cuestionar la tutela de Marina sobre Gabriel, alegando que ella no tiene condiciones para administrar la herencia. Es una maniobra para ganar tiempo y posiblemente asumir el control de los bienes del niño. Marina se levantó, indignada. ¿Cómo pueden hacer eso? Soy su madre. Es una táctica común cuando hay mucho dinero involucrado, explicó el doctor Valdés. Pero no os preocupéis, ya estoy preparando la defensa. Además, hay algo más. Un periodista me ha buscado, Fernando Almeida. Cubría las clases del profesor Antonio hace años y estaba investigando el caso por su cuenta. Dice que tiene información que puede ayudar. Gabriel recordó lo que su abuelo había dicho en el vídeo sobre un periodista de confianza. Es él. El abuelo mencionó a un periodista que tenía copias del material. Exactamente, confirmó el doctor Valdés. Fernando quiere reunirse con vosotros, pero tenéis que ser cuidadosos. El banco ya debe estar al tanto de que la caja se ha abierto y las personas involucradas en la trama también. Mientras la conversación continuaba, en otra parte de la ciudad, en una sala de reuniones con vistas al Paseo de la Castellana, Verónica Almeida se encontraba con 3 hombres de traje. Eran empresarios de éxito, con nombres conocidos en los círculos financieros de la ciudad. Y todos tenían mucho que perder si el material dejado por el profesor Antonio se hacía público. El mayor del grupo, Eduardo Martín, golpeaba nerviosamente los dedos sobre la mesa. ¿Cómo han permitido que esto suceda? Pensaba que el banco lo tenía todo bajo control. Verónica mantuvo la compostura. No había forma de impedirlo legalmente. El niño tenía toda la documentación necesaria, y el abogado del profesor lo preparó todo perfectamente. Pero hay formas de mitigar el daño. ¿Qué formas?, preguntó con impaciencia otro empresario, Carlos Andrade. Primero, la demanda de tutela que hemos presentado los obligará a gastar tiempo y recursos en abogados. Eso nos da tiempo para actuar. Segundo, tengo contactos en los medios que pueden sembrar dudas sobre la credibilidad del material. Sugeriremos que el profesor estaba senil en sus últimos años, que las acusaciones son infundadas, que es todo un intento de chantajear a personas de éxito. ¿Y si el material llega a la prensa de todos modos?, cuestionó el tercer hombre, Rogelio Campos. Verónica sonrió, pero era una sonrisa sin calidez. Entonces, nos aseguraremos de que su historia sea tan cuestionada que nadie la tome en serio. Una mujer pobre,
un hijo, un padre que desapareció y ha vuelto misteriosamente. Es fácil crear una narrativa de que están intentando aprovecharse de la memoria de un viejo profesor para ganar dinero. Pero Eduardo no parecía convencido. Sigo pensando que es demasiado arriesgado. Si esas pruebas son realmente sólidas... Por eso necesitamos actuar rápido, interrumpió Verónica. Cuanto más esperemos, más difícil será controlar la situación. En el apartamento de Roberto, el grupo discutía los próximos pasos. Gabriel había abierto la caja de nuevo y estaba examinando los documentos con curiosidad. Aunque era joven, podía entender que esos papeles representaban algo importante. «Mamá, aquí hay nombres, muchos nombres». Gabriel señaló una lista. Empresarios, políticos, incluso algunos jueces. Marina cogió la lista y sintió el peso de la responsabilidad. «Esto es más grande de lo que imaginábamos». Roberto asintió. El profesor Antonio estaba documentando una red de corrupción que se extendía por varias capas de la sociedad. No es solo sobre blanquear dinero. Es sobre cómo el sistema fue manipulado para beneficiar a unos pocos a costa de muchos. Lucas, el joven becario del banco, en ese momento estaba en su pequeña habitación alquilada, también examinando información. Después de ver a Gabriel y a su madre salir del banco, había hecho copias discretas de algunos archivos digitales relacionados con la cuenta del profesor Antonio. Sabía que estaba arriesgando su empleo, y posiblemente más que eso, pero algo dentro de él, quizás el idealismo de la juventud o simplemente un sentido de la justicia, no le permitía permanecer indiferente. Envió un correo electrónico anónimo a la dirección del periodista Fernando Almeida, un nombre que había encontrado en artículos antiguos sobre el profesor. En el correo, adjuntó algunos de los documentos que había copiado y escribió: «Están pasando más cosas en el Banco Continental de las que el público sabe. El profesor Antonio tenía razón, y hay gente intentando encubrirlo todo de nuevo». Fernando recibió el correo mientras estaba en su despacho en casa, una habitación improvisada en su apartamento del barrio de Salamanca, repleta de libros, recortes de periódico y pizarras, con anotaciones conectadas por hilos rojos como un mapa de conspiración. Tenía 52 años, el pelo completamente blanco y unos ojos que habían visto muchas historias importantes ser olvidadas por la prensa convencional. Cuando leyó el correo y abrió los archivos adjuntos, su corazón se aceleró. Por fin tenía acceso al material que sospechaba que existía desde la muerte del profesor Antonio. Cogió el teléfono y llamó al doctor Valdés. «Doctor, necesito reunirme con la familia del profesor. Hoy, si es posible. Acabo de recibir documentos que corroboran todo lo que él decía». La reunión se concertó para esa noche, en un restaurante discreto lejos del centro de Minnemesintos, en la ciudad. Marina estaba nerviosa. Roberto verificaba constantemente que no lo siguieran, y Gabriel cargaba la caja como si fuera el bien más preciado del mundo. Y en cierto modo lo era. Fernando los esperaba en una mesa al fondo. Era un hombre de apariencia amable, con gafas de leer colgadas del cuello y un maletín raído a su lado. Cuando los vio llegar, se levantó respetuosamente. «Marina, Roberto, Gabriel, es un honor conoceros. El profesor Antonio era un gran amigo mío. Siento mucho por todo lo que estáis pasando». Se sentaron y Fernando fue directo al grano. «Sé que debe ser difícil confiar en alguien ahora, especialmente en un periodista. Pero quiero que sepáis que no estoy aquí por un reportaje sensacionalista. Estoy aquí porque creo que tu abuelo tenía razón, Gabriel, y porque creo que la verdad necesita salir a la luz». Gabriel miró al periodista. «¿Usted conocía a mi abuelo?» «Sí, lo conocía. Asistía a sus clases como oyente en la UCM. Siempre me pareció fascinante cómo lograba explicar conceptos económicos complejos de forma sencilla. Pero lo que realmente me impresionó fue su coraje. Cuando comenzó a cuestionar prácticas financieras sospechosas, muchos colegas se apartaron. Pero él no se rindió y pagó un alto precio por ello». «¿Cómo?», preguntó Gabriel, queriendo entender más sobre el hombre que era su abuelo. Fernando suspiró. «Perdió posiciones importantes en la universidad,
le censuraron artículos, fue aislado académicamente. Pero lo peor fue ver a personas que él consideraba amigos darle la espalda por miedo a asociarse con él. Al final, estaba prácticamente solo en su lucha. Marina se secó una lágrima. Mi padre nunca me contó todo eso. Siempre intentó protegerme. Y siguió protegiéndote incluso después de irse. Fernando abrió su maletín. He recibido un correo hoy con documentos del banco que confirman transacciones sospechosas, pero necesito el material completo que el profesor os dejó. Con eso, puedo hacer una serie de reportajes que sacudirán no solo el sistema financiero de Madrid, sino del país entero. Roberto se inclinó hacia adelante. Y eso nos pondrá en un peligro aún mayor. Posiblemente. Fernando no mintió. Por eso necesitamos hacerlo de la manera correcta. No podemos simplemente publicarlo todo de una vez. Tenemos que ser estratégicos, crear una narrativa que sea imposible de ignorar y garantizar protección legal y física para vosotros. ¿Cómo?, preguntó Marina. Primero, haremos todo público de una vez. Una vez que la información esté difundida, no habrá forma de contenerla. Enviaremos copias a múltiples medios de comunicación, a las autoridades, a organizaciones de derechos humanos. Segundo, nos aseguraremos de que tengáis protección. Conozco a un fiscal que es incorruptible. Él puede ayudar. Gabriel, que había permanecido callado, finalmente habló. Mi abuelo dijo en el vídeo que la elección era mía, que yo podía decidir qué hacer con las pruebas. Todos miraron al niño. Quiero que la verdad se revele, no porque quiera venganza o porque quiera ser famoso, sino porque mi abuelo pasó los últimos años de su vida luchando por esto, y no sería justo dejar que todo lo que hizo fuera en vano. Marina tomó la mano de su hijo, orgullosa. Fernando sonrió. Tu abuelo eligió bien a su heredero, Gabriel, no solo de la fortuna, sino de sus valores. Roberto puso su mano sobre las de Marina y Gabriel. Entonces está decidido. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo bien. En los días siguientes comenzó un movimiento intenso. Fernando trabajó incansablemente, analizando cada documento, verificando cada información, construyendo una narrativa periodística sólida e irrefutable. Lucas, el becario, continuó enviando información anónima, arriesgándose cada vez más al acceder a sistemas que no debía. Celia, la vigilante de seguridad del banco, también se convirtió en una aliada secreta. Consiguió copiar registros de entrada y salida del sector de cajas de seguridad, probando que varias personas habían intentado acceder indebidamente a la caja del profesor Antonio en los años anteriores. Era una prueba más de que había algo valioso que otros querían ocultar. Marina volvió a trabajar, pero ahora con Roberto a su lado, reconstruyendo lentamente la confianza que había sido rota por años de ausencia. Conversaban largas horas sobre el pasado, sobre las elecciones hechas, sobre los arrepentimientos y las esperanzas. Gabriel observaba a sus padres reencontrarse y por primera vez en su vida sentía que tenía una familia completa. Pero la paz era frágil. Verónica y los empresarios no estaban de brazos cruzados. Contrataron detectives privados para seguir a la familia, intentaron sobornar a personas cercanas y comenzaron una campaña sutil en los medios, sembrando dudas sobre la salud mental del profesor Antonio en sus últimos años. Una noche, Roberto recibió una llamada anónima. Una voz distorsionada le hizo una oferta. 5 millones de euros a cambio de todos los documentos y el compromiso de no volver a hablar del asunto. Era una cantidad que cambiaría completamente sus vidas. Podrían vivir cómodamente, darle a Gabriel la mejor educación, olvidar toda esa lucha. Roberto colgó sin responder, pero la tentación había plantado una semilla de duda. Habló de ello con Marina por la noche, cuando Gabriel ya estaba durmiendo. 5 millones, Marina. Es más de lo que podríamos ganar en 10 vidas trabajando. Marina miró a su marido con ojos cansados. ¿Y cuánto vale la memoria de mi padre? ¿Cuánto vale enseñarle a nuestro hijo que hacer lo correcto es más importante que el dinero? Si aceptamos eso, Roberto, nos estaremos vendiendo.
y nunca más seremos capaces de mirarnos al espejo sin sentir vergüenza. Roberto sabía que ella tenía razón, pero el miedo era real. Esa gente había demostrado que era capaz de cualquier cosa, y él tenía una familia que proteger. Al día siguiente, el doctor Valdés recibió una noticia preocupante. La demanda de tutela se había acelerado y se fijaría una audiencia para la semana siguiente. Era una maniobra para forzar una decisión rápida, antes de que pudieran prepararse adecuadamente. Esto está obviamente orquestado, explicó el abogado, pero también es una oportunidad. Si logramos presentar el material en la audiencia ante un juez, quedará registrado oficialmente. No podrán simplemente hacerlo desaparecer. Fernando asintió. Y yo publicaré la primera parte del reportaje el mismo día de la audiencia. Así, aunque intenten interferir en el proceso judicial, la información ya será pública. Gabriel, sentado en un rincón de la sala donde todos se reunían, dibujaba en un cuaderno. Eran dibujos sencillos, de una familia reunida, de un hombre mayor sonriendo, de un edificio grande con gente saliendo de él. Era su forma de procesar todo lo que estaba sucediendo. Marina se acercó a su hijo. «¿Cómo te sientes, mi amor?» Gabriel dejó de dibujar y miró a su madre. Con miedo, pero también con esperanza. Creo que eso es lo que el abuelo quería, que no nos rindiéramos, incluso con miedo. Ella abrazó a su hijo, sintiendo el peso de la responsabilidad de criarlo en medio de toda esa turbulencia. Pero también sintiendo orgullo al ver que, a pesar de ser tan joven, Gabriel estaba desarrollando una fuerza interior que muchos adultos nunca encontraban. La noche avanzaba, y todos sabían que los días siguientes serían decisivos. Las piezas del tablero de ajedrez que el profesor Antonio había dispuesto cuidadosamente se movían hacia sus posiciones finales, y el jaque mate estaba cerca, pero aún quedaban muchas jugadas por hacer, y el desenlace no estaba garantizado. Al otro lado de la ciudad, Enrique Torres estaba en su despacho a altas horas de la noche, mirando papeles esparcidos por la mesa. Su conciencia le pesaba. No era un hombre malo por naturaleza, solo alguien que había tomado decisiones cuestionables a lo largo de los años, decisiones motivadas por el miedo y la ambición. Pero ahora, viendo a un niño de 11 años luchar por la memoria de su abuelo, se veía forzado a confrontar en lo que se había convertido. Cogió el teléfono e hizo una llamada que sabía que lo cambiaría todo. «Doctor Valdés, soy Enrique Torres del Banco Continental. Necesito hablar con usted. Tengo información que puede ayudar en el caso del joven Gabriel». La mañana de la audiencia amaneció con un cielo despejado sobre Madrid, como si hasta el clima supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Marina se despertó antes de que saliera el sol, incapaz de dormir con la ansiedad que se apoderaba de su pecho. Miró a Gabriel, que dormía tranquilo en el sofá-cama del apartamento de Roberto, y sintió una mezcla de orgullo y miedo. Su hijo estaba a punto de enfrentar algo que ningún niño debería enfrentar. Roberto ya estaba despierto, preparando café. La convivencia de los últimos días había sacado a la luz sentimientos que ambos pensaban haber enterrado hacía mucho tiempo. Ya no era el amor apasionado de cuando eran jóvenes, sino algo más profundo, construido sobre heridas compartidas y la responsabilidad común de proteger a Gabriel. ¿Has dormido?, preguntó Marina en voz baja. Algunas horas. Roberto sirvió el café. Estoy nervioso, no solo por la audiencia, sino por lo que pueda pasar después. Marina lo entendió. Una vez que el material se presentara públicamente, ya no habría vuelta atrás. ¿Estaremos a salvo? ¿Después de todo esto? El doctor Valdés ha asegurado que sí. Fernando también ha tomado medidas. Hay copias del material en varios lugares seguros. Si nos pasa algo, todo se divulgará automáticamente. Era un pensamiento reconfortante y aterrador al mismo tiempo. La idea de que necesitaban un plan de contingencia por si les hacían daño mostraba la gravedad de la situación. Gabriel se despertó poco después, ya vestido con la misma ropa de vestir que había usado en el banco. Marina la había lavado y planchado con esmero, intentando darle a su hijo la mejor apariencia posible para el tribunal. Desayunó en silencio,
procesando todo lo que estaba a punto de suceder. «Hijo, ¿estás seguro de esto?», preguntó Marina una vez más. «Todavía podemos rendirnos. Podemos coger el dinero que tu abuelo dejó y empezar de nuevo en otro lugar, lejos de todo esto». Gabriel miró a su madre con esos ojos que tanto recordaban a su abuelo. «Mamá, si nos rendimos ahora, todo lo que hizo el abuelo no significará nada, y toda la gente mala seguirá haciendo cosas malas. No podemos dejar que eso pase». Roberto puso la mano en el hombro de su hijo. «Estoy muy orgulloso de ti, Gabriel, más de lo que puedas imaginar». El complejo judicial de Plaza de Castilla era un edificio imponente y lleno de historias. El doctor Valdés los esperaba en las escalinatas, acompañado de Fernando, que llevaba su cámara y una grabadora. El periodista había organizado la presencia de otros colegas de la prensa, garantizando que todo fuera documentado. Dentro del juzgado la sala de vistas era típica: madera oscura, asientos incómodos, una atmósfera cargada de tensión institucional. Al otro lado, ya estaban Verónica y un abogado contratado por los empresarios, un hombre llamado Augusto Ferrer, conocido por ganar casos imposibles usando cualquier medio necesario. La jueza que presidiría la audiencia era la doctora Elena Rodríguez, una mujer de 60 años con reputación de ser rigurosa, pero justa. Entró en la sala con su toga negra y todos se levantaron en señal de respeto. Al sentarse, se ajustó las gafas y miró a todos los presentes con una expresión que no revelaba nada. «Buenos días a todos. Estamos aquí para deliberar sobre la demanda de cuestionamiento de tutela referente al menor Gabriel Ferrer Silva. Doctor Ferrer, ¿puede presentar los argumentos de la parte demandante?». Augusto se levantó con movimientos calculados. «Señoría, nuestra demanda cuestiona la capacidad de la señora Marina Ferrer Silva para administrar adecuadamente la sustancial herencia dejada a su hijo menor. La señora vive en condiciones precarias, trabaja en múltiples empleos y no tiene formación ni experiencia en gestión financiera. Una herencia de casi 3 millones de euros requiere supervisión profesional y, posiblemente, el nombramiento de un tutor financiero». El doctor Valdés se levantó. «Señoría, con el debido respeto, esta demanda es un claro intento de manipular el sistema legal para fines espurios. La señora Marina es una madre dedicada que ha criado a su hijo en condiciones adversas precisamente porque fue abandonada por el sistema que ahora intenta quitarle los pocos derechos que tiene. Además, hay cuestiones mucho más graves en juego aquí que necesitan ser traídas a la luz de este tribunal». La jueza arqueó una ceja. «¿Qué cuestiones serían esas, doctor?». «Señoría, el profesor Antonio Ferrer y Silva, abuelo del menor, pasó los últimos años de su vida documentando una trama de corrupción financiera que involucra a varias figuras públicas e instituciones respetadas. Ese material fue dejado a su nieto, y creemos que la verdadera motivación de esta demanda de tutela es impedir que esa información se haga pública». Augusto interrumpió rápidamente. «Esa es una acusación absurda y sin fundamento. Estamos aquí para discutir el bienestar de un niño, no las teorías conspirativas de un anciano que, como todos saben, estaba en declive mental en sus últimos años de vida». El doctor Valdés mantuvo la calma. «Si me lo permite, señoría, me gustaría presentar evidencias que demuestran no solo la cordura del profesor Antonio, sino también la veracidad de sus afirmaciones». La jueza pensó por un momento. «Muy bien, pueden presentarlas». El doctor Valdés hizo una seña a Fernando, quien comenzó a distribuir copias de documentos a la jueza, al abogado de la otra parte y al fiscal que se había unido a la audiencia representando los intereses del Estado. Los papeles contenían transacciones bancarias, contratos fraudulentos, correos electrónicos comprometedores y una cronología detallada de la trama. La jueza examinó los documentos en silencio durante varios minutos. Su expresión cambió gradualmente de escepticismo a seriedad. ¿Son auténticos estos documentos? Sí, señoría, confirmó el doctor Valdés. Tenemos los originales, todos, con autenticación notarial.
Además, tenemos un video grabado por el profesor Antonio explicando toda la situación. Gabriel se levantó, sorprendiendo a todos. Con su permiso, señoría. ¿Puedo hablar? La jueza miró al niño con curiosidad. ¿Eres Gabriel? Sí, señora. Puedes hablar, joven. Gabriel respiró hondo. Sé que solo soy un niño, pero mi abuelo me dejó todo esto porque confiaba en que yo haría lo correcto. No estaba loco. Estaba intentando hacer lo que era justo, y yo quiero continuar lo que él empezó. No por el dinero, sino porque es lo correcto. Un pesado silencio se apoderó de la sala. La jueza miró al niño con una expresión que mezclaba sorpresa y respeto. Augusto intentó recuperar el control. Señoría, es exactamente por eso que la tutela debe ser cuestionada. El niño está siendo influenciado y manipulado para... Silencio, doctor. La jueza interrumpió con firmeza. Luego volvió su atención a Gabriel. Joven, ¿entiendes que lo que estás proponiendo puede tener consecuencias serias? ¿Para ti y tu familia? Sí, lo entiendo. Pero mi abuelo me enseñó, incluso sin estar aquí, que algunas cosas son más importantes que nuestra propia seguridad. La verdad es una de esas cosas. La jueza asintió lentamente. Necesitaré tiempo para examinar todo este material con cuidado, pero debo decir que estoy impresionada con la organización y la aparente autenticidad de los documentos. Suspenderé esta audiencia por 2 horas, mientras lo reviso todo. Cuando volvamos, daré mi decisión. Durante el receso, Verónica estaba visiblemente nerviosa, haciendo varias llamadas. Augusto intentaba encontrar alguna brecha legal, pero sabía que estaba perdiendo. Fuera de la sala, Marina abrazaba a Gabriel con fuerza. «Has estado increíble ahí dentro. No tengo palabras para decir lo orgullosa que estoy». Roberto se unió al abrazo. «Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti ahora, hijo». Fernando aprovechó el receso para llamar a su redacción. El primer reportaje se publicaría en ese preciso momento, simultáneamente, en varios medios de comunicación. El momento era perfecto. Mientras la justicia analizaba las pruebas, el público también tendría acceso a ellas. En menos de 1 hora, las redes sociales ya estaban en ebullición. La historia del niño que se enfrentaba al sistema financiero para honrar a su abuelo se extendía rápidamente. Hashtags como Justicia para Gabriel y Dila la verdad del profesor comenzaron a aparecer en las tendencias. La presión pública se estaba formando. Cuando se reanudó la audiencia, la jueza Elena tenía una expresión grave. Después de examinar cuidadosamente todo el material presentado, he llegado a algunas conclusiones. Primero, rechazo completamente la demanda de cuestionamiento de tutela. La señora Marina ha demostrado ser una madre dedicada y capaz, y no hay evidencia de que sea inadecuada para administrar los bienes de su hijo. Segundo, los documentos presentados por el doctor Valdés son, a primera vista, extremadamente preocupantes y merecen una investigación oficial. Se giró hacia el fiscal. Doctor Claudio, espero que el Ministerio Público tome las medidas oportunas para investigar las alegaciones contenidas en estos documentos. El fiscal asintió. Ciertamente, señoría, ya he iniciado los procedimientos preliminares. La jueza entonces miró a Gabriel. Joven Gabriel, has demostrado hoy una madurez y un coraje que muchos adultos no tienen, pero debo advertirte, el camino que has elegido no será fácil. Habrá desafíos, presiones, quizás incluso amenazas. ¿Estás seguro de que quieres continuar? Gabriel no dudó. Estoy seguro. Muy bien. Entonces declaro cerrada esta audiencia. La tutela permanece con la madre. Los documentos serán oficialmente reconocidos por este tribunal y remitidos a las autoridades competentes. Y determino que se ofrezca protección adecuada a la familia hasta que concluyan las investigaciones. Cuando salieron del juzgado, fueron recibidos por una multitud de periodistas y personas comunes que habían seguido la historia por las redes sociales. Los flashes de las cámaras se disparaban, se gritaban preguntas, pero Marina y Roberto protegían a Gabriel, abriéndose paso hasta el coche. En los días siguientes, la historia adquirió proporciones nacionales. El material dejado por el profesor Antonio
resultó ser aún más extenso de lo que se imaginaba. No solo documentaba la trama de blanqueo de capitales, sino que también revelaba conexiones con otros delitos financieros, fraudes fiscales y corrupción en varios niveles. Enrique Torres, que había decidido cooperar, proporcionó información adicional sobre las operaciones internas del banco. Su decisión de cambiar de bando le costó su empleo y su reputación en el mundo financiero, pero dijo a la prensa que finalmente podía dormir por la noche. Lucas, el becario, también se reveló públicamente como la fuente que había filtrado documentos internos del banco. Fue despedido de inmediato, pero surgieron varias ofertas de empleo de organizaciones de transparencia financiera. Su valentía inspiró a otros empleados a denunciar irregularidades en sus propias instituciones. Verónica y los 3 empresarios fueron imputados. Las investigaciones revelaron no solo la trama de blanqueo de capitales, sino también intentos de obstrucción a la justicia, soborno de autoridades y otros delitos. El juicio sería largo y complejo, pero las evidencias eran sólidas. Celia, la vigilante de seguridad del banco, fue ascendida a coordinadora de seguridad en una empresa que valoraba la ética. Visitaba a Gabriel y Marina con frecuencia, convirtiéndose en una especie de abuela para el niño. Eduardo, Carlos y Rogelio, los empresarios involucrados, vieron cómo sus imperios se desmoronaban. Las empresas fueron investigadas, las cuentas bloqueadas, las reputaciones destruidas. Era el comienzo de una limpieza necesaria, aunque tardía, en el sistema financiero. 3 meses después de la audiencia, Gabriel estaba de pie en el terreno donde se construiría el Instituto Profesor Antonio Ferrer, una escuela dedicada a enseñar educación financiera y ética a niños y jóvenes de comunidades desfavorecidas. El proyecto sería financiado con parte de la herencia, bajo la supervisión de un consejo compuesto por Marina, Roberto, el doctor Valdés y Fernando. El niño sostenía en su cuello la pequeña llave dorada de la caja de seguridad, que se había convertido en un símbolo. No un símbolo de riqueza, sino de responsabilidad y coraje. A su lado, Marina y Roberto observaban orgullosos. Habían decidido darle una nueva oportunidad a su relación, construyendo lentamente sobre las cenizas del pasado. Fernando había publicado una serie de 12 reportajes de investigación que le valieron un Premio Nacional de Periodismo. Pero para él, el verdadero premio era ver que se hacía justicia y se honraba la memoria del profesor Antonio. El doctor Valdés, ahora con 83 años, se mantenía activo supervisando todos los aspectos legales de la herencia y del instituto. Decía que era su último gran caso y quería asegurarse de que se concluyera perfectamente. La construcción del instituto comenzaría en una semana. Sería un edificio sencillo pero funcional, con aulas equipadas, biblioteca, laboratorio de informática y un auditorio. En el vestíbulo de entrada habría una estatua del profesor Antonio, no como una figura imponente, sino como un profesor sentado, con un libro en las manos, siempre listo para enseñar. Gabriel había decidido que la mayor parte de la herencia permanecería guardada hasta su mayoría de edad, como había sugerido su abuelo. Recibiría una paga modesta, suficiente para sus necesidades, pero no tanto como para alejarlo de la realidad. Marina había vuelto a estudiar, haciendo un curso de administración por la noche, decidida a capacitarse para ayudar a su hijo a gestionar el patrimonio en el futuro. Roberto había conseguido un empleo como consultor de cumplimiento normativo en una empresa de tecnología. Su experiencia de años observando fraudes desde dentro lo había hecho valioso para empresas que querían operar genuinamente dentro de la ley. No ganaba tanto como en el pasado, pero dormía mejor por la noche. El juicio de los implicados en la trama estaba fijado para el año siguiente. Los medios seguían cubriendo el caso y el término Ley Profesor Antonio comenzó a usarse para referirse a una propuesta de legislación más estricta contra los delitos financieros de cuello blanco. Una tarde de sábado, Gabriel estaba en casa haciendo los deberes cuando encontró, entre sus libros escolares, una foto antigua de su abuelo. Era una foto sencilla, tomada en la universidad,
que mostraba al profesor Antonio frente a una pizarra llena de ecuaciones económicas. Pero lo que llamaba la atención era su sonrisa, genuina y llena de vida. Gabriel cogió la foto y la colocó en la mesita de noche. «Gracias, abuelo, por todo», susurró a la imagen. Esa noche, la familia cenó junta por primera vez en mucho tiempo. Marina había preparado un bizcocho sencillo. Roberto había traído pizza, y comieron conversando sobre cosas triviales e importantes al mismo tiempo. Hablaron de cómo iba el colegio de Gabriel, de los planes para el instituto, de los cambios que habían ocurrido en sus vidas. Marina miró a Roberto y a Gabriel y sintió una profunda gratitud, no por la riqueza que ahora tenían, sino por haberse reencontrado como familia. Las cicatrices del pasado todavía estaban allí, pero estaban sanando, y en el proceso de curación se estaban volviendo más fuertes. Gabriel se fue a dormir esa noche con la llave dorada alrededor del cuello y la foto de su abuelo en la mesita de noche. Soñó que estaba en un aula y el profesor Antonio estaba enseñando, pero en lugar de economía, enseñaba sobre el coraje, sobre hacer lo correcto incluso cuando es difícil, sobre dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos. En el sueño el profesor miró a Gabriel y sonrió. «Lo has entendido, nieto mío. No se trataba del dinero. Nunca se trató del dinero. Se trataba de demostrar que una persona puede marcar la diferencia, que la verdad puede vencer, que el bien puede triunfar». Cuando Gabriel se despertó el domingo por la mañana, el sol entraba por la ventana iluminando la habitación. Se levantó y fue a la ventana, observando la ciudad que se extendía ante él. Era la misma Madrid de siempre, caótica y vibrante, llena de desigualdades e injusticias, pero también llena de posibilidades. Roberto entró en la habitación. «Buenos días, campeón. ¿Has dormido bien?» «Sí, he dormido. He soñado con el abuelo». «Ah, ¿sí? ¿Y qué te ha dicho?» Gabriel sonrió. «Me ha dicho que voy por el buen camino». Roberto abrazó a su hijo. «Tu abuelo era un hombre muy sabio y tenía razón. Los meses se convirtieron en años». El Instituto Profesor Antonio abrió sus puertas y rápidamente se convirtió en un referente en educación financiera para jóvenes. Cientos de niños pasaron por sus aulas, aprendiendo no solo sobre dinero, sino sobre ética, responsabilidad y ciudadanía. Gabriel creció, manteniendo siempre la humildad que su madre le enseñó y el coraje que su abuelo le inspiró. A los 18 años, cuando finalmente tuvo acceso total a la herencia, su primera acción fue expandir el instituto, creando una red de escuelas en varias ciudades de España. El juicio de los implicados en la trama resultó en condenas que variaron de 8 a 15 años de prisión. Verónica perdió su licencia para ejercer la abogacía. Los 3 empresarios perdieron la mayor parte de sus bienes, que fueron confiscados por el Estado. El Banco Continental pasó por una reestructuración completa, con nuevos directivos y políticas rigurosas de cumplimiento normativo. Fernando continuó su trabajo periodístico, pero siempre mantuvo un contacto cercano con la familia. Escribió un libro sobre el caso, titulado La herencia del profesor, que se convirtió en un éxito de ventas y fue adaptado para una serie documental. Marina se graduó en administración y pasó a gestionar las operaciones del instituto. Descubrió que tenía talento para la gestión y una pasión por la educación que nunca supo que existía. Roberto continuó su trabajo en cumplimiento normativo, pero también dedicaba tiempo como voluntario en el instituto, enseñando a los jóvenes sobre los peligros de la corrupción financiera. Lucas, el ex becario, se convirtió en un abogado especializado en denuncias de irregularidades corporativas, conocido como el protector de los whistleblowers. Su historia de coraje inspiró a muchos otros a denunciar prácticas poco éticas. Celia se jubiló a los 70 años, pero seguía visitando el instituto semanalmente, donde contaba historias sobre el profesor Antonio a los niños. Sus narraciones mantenían viva la memoria del hombre que lo había iniciado todo. En una ceremonia especial, 10 años después de la apertura de la caja de seguridad, Gabriel, ahora un joven de 21 años, colocó una segunda carta en la caja especial que se había conservado como reliquia en el instituto.
En la carta, escribía sobre cómo el legado de su abuelo había transformado no solo su vida, sino la vida de miles de personas. «Querido abuelo», escribió Gabriel, «han pasado 10 años desde aquel día en el banco, 10 años en los que he aprendido que tu verdadera herencia no estaba en la cuenta bancaria ni en los documentos de la caja. Estaba en los valores que viviste y defendiste. Hoy, el instituto que lleva tu nombre ya ha formado a más de 5.000 jóvenes. Cada uno de ellos ha aprendido que hacer lo correcto es más importante que hacerlo fácil, que la honestidad vale más que cualquier fortuna, que una persona sí puede marcar la diferencia». Hizo una pausa, secándose una lágrima. «Gracias por confiar en mí. Gracias por enseñarme que la verdadera riqueza no es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. Tu legado sigue vivo, no en bronce ni en piedra, sino en cada vida que tocamos, en cada verdad que defendemos, en cada vez que elegimos el camino difícil porque es el correcto». Marina y Roberto, ahora con canas pero con sonrisas genuinas, observaban a su hijo escribir. Habían superado los fantasmas del pasado y construido una vida que, aunque no era perfecta, estaba llena de amor, propósito y dignidad. Fernando, ahora con 62 años, fotografiaba el momento para un nuevo artículo. La historia de Gabriel seguía inspirando a la gente, recordando a todos que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la elección de actuar a pesar de él. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, proyectando largas sombras sobre el instituto, Gabriel miró la estatua de su abuelo en el vestíbulo de entrada. La luz dorada de la tarde iluminaba la figura de bronce, haciendo parecer que el profesor Antonio estaba vivo, listo para enseñar una lección más. Y quizás lo estaba, porque los legados verdaderos no mueren con las personas, viven en cada acción inspirada, en cada elección valiente, en cada momento en que alguien decide hacer lo correcto incluso cuando es difícil. Gabriel se llevó la mano al corazón, sintiendo la pequeña llave dorada que aún llevaba después de todos esos años. Ya no era solo un símbolo de la caja que había abierto o de la herencia que había recibido. Era un recordatorio constante de que cada uno de nosotros lleva llaves que pueden abrir puertas a un futuro mejor. Basta con tener el coraje de usarlas. Esa noche, volviendo a casa con sus padres, Gabriel miró el cielo estrellado y sonrió. Sintió que en algún lugar, de alguna manera, su abuelo Antonio le devolvía la sonrisa, orgulloso no del dinero que había dejado, sino del hombre en que su nieto se estaba convirtiendo. Y mientras caminaban por las calles iluminadas de la ciudad, los tres sabían que habían aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en lo que hacemos por los demás. Que la riqueza sin propósito está vacía, pero el propósito transforma cualquier vida en una fortuna. El legado del profesor Antonio Ferrer y Silva no se medía en euros o céntimos, sino en vidas transformadas, verdades reveladas y en el coraje de un niño que se negó a dejar que el bien fuera derrotado por el mal. Y ese legado, como todos los verdaderos legados, era eterno. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Gabriel, Marina y el profesor Antonio haya tocado profundamente vuestro corazón. Si te has emocionado con este viaje de coraje, verdad y transformación, deja tu me gusta ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más. ¿Fue el coraje de Gabriel al enfrentarse al banco? ¿La fuerza de Marina al proteger a su hijo? ¿O quizás la sabiduría del profesor Antonio al planificarlo todo con tanto cuidado? Todos los días traemos historias intensas y emocionantes como esta, que revelan el lado más profundo y verdadero del alma humana. Historias que nos hacen reflexionar sobre nuestros propios valores y elecciones. Te esperamos con ansias en el próximo episodio, con otra narrativa que removerá tus emociones. Hasta entonces, recuerda, la mayor riqueza que podemos dejar no está en las cuentas bancarias, sino en los corazones que tocamos y en las vidas que transformamos.